Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Somos poquitos, se van a ir sumando poco a poco. La estamos dejando en grabación para subirlos a la página de YouTube de nuestra fundación, donde están todos los otros talleres y las otras actividades que se han ido realizando. Así que los invitamos a compartir los links o a visitarnos, a compartir la información para sumar suscriptores también y poder llegar a más personas y a distintos rincones. Mi nombre es Marcela Vélez, yo soy directora de la Fundación Envejeciendo Juntos y estamos en este ciclo de verano de programa de comunicación efectiva que lo iniciamos hoy porque el de programa de alimentación segura lo terminamos el lunes pasado. También están subidas las sesiones en el canal de YouTube. Les dejo a nuestra fonoaudióloga profesional voluntaria de la Fundación, Valesca Moraga Navarro. Valesca es licenciada en fonoaudiología, diplomada en geriatría y gerontología, diplomada en funcionalidad y envejecimiento, diplomada en envejecimiento, derecho humano y políticas públicas, diplomada en estrategias de intervención, clínica en personas mayores y magíster en abordaje en personas mayores y envejecimiento. Así que dejamos a Valesca para que podamos discutir, comentar. En la experiencia hemos comentado de los otros talleres que comenzamos poquitos y se van sumando y después se genera un espacio de conversación y debate. Bienvenida, Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Se ve, cierto? Sí, Valesca. Perfecto. Entonces, buenas tardes. Voy a comenzar la presentación de hoy día, que es el segundo programa que vamos a hacer como a nivel fonoaudiológico, que es de comunicación efectiva. Y el tema de hoy día va a ser cómo es la comunicación en las personas mayores. Primero, como todos los programas, como cada módulo, vamos a conversar qué dificultades han encontrado al momento de interactuar con las personas mayores de su entorno. No sé si alguien quiere dar su experiencia. Bueno, yo siempre opino, inevitable, que yo creo que cuando nos enfrentamos a las personas mayores, más que nos encontramos, yo creo, con limitaciones que son más del aspecto de la esfera sensorial, principalmente la auditiva, ¿ya? Que es otro tema para envejecimiento, y se ven restringidas principalmente a ese nivel. Después tenemos gran limitación en los aspectos más bien odontológicos, con pérdida de piezas dentarias, tienen problemas articulatorios o que no se adaptan muy bien a las nuevas prótesis o a la ausencia de piezas dentarias también, que son más bien de aspectos más bien estructurales. Pero también se da pérdida de masa muscular, creo, que eso yo lo he visto en términos y que también pierden como esta velocidad de la producción del habla o la precisión articulatoria asociada a lo anterior que les había mencionado. Eso es una espera, pero también yo creo que suman otras competencias que también permiten compensar estas dificultades, más la experiencia que tienen las personas con el curso de su vida. O sea, pienso yo, creo. Eso. Sí. ¿Alguien más? Sí, me gustaría como justamente eso, corroborar lo que Marcela mencionaba al comienzo, el tema de la audición, por ejemplo, porque claro, algunas personas mayores no es que no comprendan lo que uno les dice, sino que no escuchan lo que uno les dice. Claro. Entonces eso también afecta en que esa persona se quiera relacionar con otros, porque no siempre la persona es consciente o quiere ser consciente de lo que le sucede. Entonces algunos no aceptan o no quieren realizar la consulta médica porque es aceptar quizás la disminución de una capacidad. Entonces, incluso también por algo estético, a algunos no les gusta andar también con el audífono. Pero eso principalmente he visto. Sí.
Ujú. Bienvenidas a Marta y a Doris. Ujú. Estaban haciendo saludos. Oye, aquí no veo la cámara porque estoy proyectando, pero saludos. Sí, la señora Marín está levantando la mano. ¿Sí? Hola, hola. Hola, ¿cómo Hola, estás? Marcel. Bien, Hola. gusto de verte, Marcelita. Bueno, como bien tú sabes, mi mamá está padeciendo un problema ahora, pero ahora me ha costado en el sentido de que yo le digo algo y ella entiende otra cosa. Entonces, estoy vocalizando mucho más la comunicación con ella. Y así me entiende. Ujú. Y después me pregunta, ¿por qué me hablas así? Me preocupo porque yo digo, chata, mamá, disculpa, no me doy cuenta. Le digo, yo me estoy enredando como a mi suegra, también que ella es más sordita, le hablo así. Le digo, le digo, pienso que estoy hablando con mi suegra, pues mamá, discúlpame. Si yo no soy sorda, me dice. Entonces, le cuesta aceptar todo el proceso que está adaptándose a este cambio ella, y que no se da cuenta que no me entiende cuando yo le hablo normalmente, como conversamos nosotros común, Correcto. habitual, Claro. más rápido, y a veces nos saltamos palabras, pero nos entendemos. Pero con ella me está pasando ahora eso, y yo encuentro que el adulto mayor le cuesta también reconocer que está pasando eso, independientemente del caso este de mi mamá de la salud mental. El adulto mayor generalmente se molesta cuando les hablamos así, porque yo aparte tengo aquí mis vecinos que son la mayoría adultos y también nos saludamos y ellos me hablan fuerte. Entonces yo tengo que, sí, yo le entiendo, le escucho, tener paciencia es bastante no menor el tema, ¿eh? O sea, a eso me refiero yo, que no es menor y hay que dedicarse y hay que saber hacerlo para no dañar a la persona en el sentido de sentimientos, porque se sienten ofendidos, pienso yo, Sí, pasados a llevar, oye, si yo soy mayor que tú, respétame, me estás gritando. Claro. Sucede, sí, es difícil. sí, muy complejo. Y las herramientas, ¿cuáles serían en este caso? Ahí Valesca va a dar la respuesta. Vi algunas y la próxima semana otras más específicas. Ya, avanzo a la próxima. Entonces, ¿por qué es importante saber comunicarse y comunicarse efectivamente con las personas mayores? Porque para nosotros, como cuidadores o como personas que trabajamos con personas mayores, es imprescindible para poder comprenderlas, ya sean sus actitudes propias o sus sentimientos, ¿ya? Mediante el diálogo, lo que podemos lograr es mitigar un poco las consecuencias de soledad que puedan tener por su entorno y también reducir trastornos, por ejemplo, como ansiedad, estrés o depresión. Y en cuanto al cuidado, es muy necesario que el cuidado sea enfocado en base a una comunicación efectiva, ya que la asistencia a la persona mayor requiere que haya mejores condiciones en la comunicación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una comunicación más bien efectiva? Favorece la identidad y el sentido de pertenencia de la persona. Se siente en su entorno, se siente protegida. Estimula y motiva también. Mejora la calidad de vida de estas personas mayores que se sienten dentro o parte de un sistema donde se siente protegido. Disminuye los prejuicios y estereotipos de la vejez, porque muchas veces las mismas personas mayores son quienes se toman encima los estereotipos más que a veces el propio entorno. Fortalece la participación de los adultos mayores y interpretación de una vida más activa. Se sienten más partícipes de algo. Y es muy importante para tener una comunicación efectiva poder conocer a la persona mayor y qué necesidades tiene, ¿ya? Cada persona, por eso se dice que son vejeces. No es solamente una vejez la que llega como a los 60, 70 años, sino que cada persona tiene una vejez distinta. También se promueve la participación, como decía adelante, al tener una comunicación más efectiva, se desarrollan habilidades lingüísticas. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que dicen que las personas mayores incluso aumentan la cantidad de palabras que han tenido durante toda su vida. Ya hay un aumento en el léxico, que son las palabras que se utilizan a la edad adulta, a la edad adulta mayor. Y también se pueden identificar los problemas que afectan esta calidad de comunicación. ¿Qué cosas se pueden mejorar para mejorar la calidad en la comunicación? ¿Qué cosas interfieren?
como hablábamos en un comienzo, en la experiencia de los problemas auditivos, ¿ya? Por lo tanto, se sugiere hacer revisiones periódicas para diagnosticar con precisión cuál es la pérdida auditiva y evaluar si es necesario el uso de audífonos. Se sabe que con la edad, a nivel como de nervio auditivo, van disminuyendo las frecuencias más agudas, ¿ya? Entonces, las personas mayores como que pierden la capacidad para escuchar estas frecuencias más agudas. Por ejemplo, le escucha mejor a un hombre que a una mujer, porque la mujer va a hablar más agudo y el hombre va a hablar más grave, ¿ya? Entonces hay como una técnica que podríamos utilizar las mujeres que hablamos a las personas mayores, sería como no hablar tan agudo, sino que bajar un poco el tono y tratar de hablar más grave. Netamente porque con la edad se van perdiendo primero las frecuencias graves y por último las frecuencias agudas. Ya, segundo, disminución en el volumen vocal. Ya también se sabe que a nivel de musculatura en general hay un deterioro del aparato fonador, ya porque es común esto en el envejecimiento por la pérdida de masa muscular, los pliegues vocales como son un ligamento, sí o sí también van a tener alteración en cuanto al tema muscular, ¿ya? Daño cerebral. Como consecuencia de algunos accidentes vasculares, tumores o algunos traumatismos, puede generar dificultades a nivel del habla o del lenguaje de la persona mayor. También tenemos las demencias o el Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas que van a ir progresando con el tiempo, que van a generar un deterioro cognitivo, dificultades en habla, también pérdida de memoria y de aprendizaje de nuevos conceptos o alteración del aprendizaje va a afectar el nivel de memoria a corto plazo, por ejemplo. ¿Ya? Y también tenemos que también, existen malformaciones y discapacidades del desarrollo de la edad anterior que llegan a una edad adulta sin resolverse. ¿Alguna duda sobre esto o algún tema que quieran consultar? ¿No? Vale, por lo menos por acá. Ahí la señora Marta quiere hacer una pregunta. Está con la manito arriba. Sí. Señora Marta. Consulta. Está muteada, Martita. Está con el micrófono apagado, Marta. Ahí. Perfecto. Perdón, sí, sí. Bueno, primero muy rápido. No alcanzo yo a asimilar todo lo que leyó. Y sí, por ejemplo, nosotros acá en casa nos estamos dando cuenta de que está hablando en los últimos, no sé si en el último mes o semanas, se está hablando de otra forma, no modula bien. Yo me anoto esas cosas como para preguntar al médico la próxima vez qué se hace con eso, que no modula bien. Casi no se le entiende lo que habla. No sé, por lo tanto, no sé, es también más difícil porque le tenemos que decir, habla bien, modula bien. Así que yo veo que esto está en uno de los puntos que tocó acá, que es una de las partes neurodegenerativas. Claro. Y las palabras, si hablara, cuando usted le dice habla bien, ¿dice palabras reales o no se entienden las palabras que está diciendo? Bueno, son las dos cosas. Como conversaciones, sí, sigue muy en su mundo, hablando fantasías también, no reales. Yeah. Sí, cada vez más. Pero, por ejemplo, en vez de decir pásame la leche, le puede decir peloto a tote. Y usted, ¿qué? Habla más claro. Y le dice a pelote a tote. No. Son palabras Eso reales no. que ustedes entiendan. Es la idea, el mensaje es el que es enredado. Sí. Muchas veces cuando estamos en la mesa y empieza a señalar con el dedo, dame eso, le insistimos, no. ¿Qué querés?
Ya, en ese, Y ahí van, ahí como que ahí van le las tarda un poquito hasta que dice la sal o la pimienta. ahí van a ir las estrategias que Valesca va a sugerir hoy día, pero la próxima semana van sugerencias más específicas como lo que usted está planteando, ¿ya? Sí. En la próxima semana. Pero, y ahí hay que darle, ahí vamos a hacer manejos más específicos con usted, ¿ya? ¿Sí, Valesca? Ya. Pasemos a la primera actividad, que si es que tienen un lápiz y un papel cerca, tienen que hacer una lista sobre qué dificultades evidencian ustedes en las mismas personas mayores cercanas, o quienes cuidan, o sus abuelos, o alguien mayor. ¿Cuál de toda esta lista? Voy a retroceder. De estas dificultades son para cada persona cercana mayor que ustedes tengan. Damos unos minutitos. Ya. Sí. Bueno, ahí me faltó agregar que lo estaba bien pensando ahora, el tema también visual, ¿ya? Ujú. También la dificultad visual que tienen muchas personas mayores también va a afectar en la comunicación. Sí, con la parte como de problemas sensoriales, digamos, en general. Claro. Sí, sí, Ya. me falta agregar ahí, pero también sería como una causa más de interferencia a nivel comunicacional. Entonces, pasamos de la actividad. Diferencias entre habla y lenguaje. Yo creo que esto es una duda que muchos tienen en cuanto a qué es habla y qué es lenguaje, ¿ya? Tenemos que la parte del habla es emitir o articular el sonido, ¿ya? Es netamente la parte motora del sonido. O sea, por ejemplo, el aire llega a la boca y en la boca se pone la lengüita arriba, se pone abajo, se mueven los dientes, la encía y se produce el sonido, ¿ya? El habla es netamente eso. Son factores más musculares, respiratorios lo que intervienen en cuanto al habla, ¿ya? Entonces puede haber dificultad por el uso de prótesis dentales. Si queda suelta la prótesis dental, por ejemplo, el aire puede escapar entre la prótesis y el paladar y ya el sonido va a salir distorsionado. Ausencia de piezas dentales y o deterioro en la movilidad de la musculatura del aparato fonador, que esto sería lengua, labio o mandíbula, ¿ya? Esto es el habla. ¿Alguna duda con el habla? Yo siempre hago un ejemplo, Valesca,
de habla y lenguaje, que yo sé que incluso a nuestros colegas fonos, cuando Sí, son estudiantes, ¿ah? ¿Me escuchas? Sí, se confunde mucho. Ah, se confunden mucho, ¿cierto? Ya. Y yo desde mi docencia y con mis pacientes siempre dice lo mismo. Y el ejemplo era, voy a saludar al público, ese es el ejemplo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo taller. Les presento a nuestra relatora Valesca, ¿cierto? Eso yo digo ese discurso. Pero después yo voy a hacer la misma presentación y voy a decir, a con lo con mano, a como a como lo mano va con la Valesca. ¿Me entiendes? A lo con lo mano mo. Yo hablé, eso es habla, pero el Sí. lenguaje es ininteligible. Sí. No tiene sentido, excepto Valesca. Entonces, el habla es eso, es como el tren. Y el lenguaje es lo que va arriba del tren. Siempre daba ese ejemplo. No sé si les sirve como aclaración. Eso en cuanto al habla. Aún Sí. no explicamos todavía lo que es el lenguaje, pero en cuanto al habla, claro, es el tema netamente motor de generar el sonido. Y dificultades del lenguaje. El lenguaje se va a relacionar con aspectos más psicológicos, neurológicos, cognitivos, que se afectan por la construcción de este discurso, pero a nivel más cerebral, ¿ya? Hay dificultad para elaborar mensajes coherentes, planificar el discurso o dar alguna respuesta adecuada, planificar la respuesta que vamos a dar, ¿ya? El lenguaje entonces es algo más a nivel cerebral, no tanto a nivel motor, no tanto como al final, como por ejemplo de esta vía neuronal, el habla sería como lo último, el movimiento del músculo. En cambio, el lenguaje sería como algo más a nivel cerebral. Es como la orden para poder mover estos músculos o el entendernos, la comprensión y la expresión, el poder entendernos y darnos a entender. ¿Alguna duda? ¿No? Pasamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para facilitar una comunicación efectiva? ¿Ya? No olvidar, como primer punto, los problemas de salud de la persona. Ya lo que nombramos delante como posibles barreras o interferencias a nivel de salud, por ejemplo, dificultades sensoriales, enfermedades neurodegenerativas que tenga la persona mayor. No olvidarnos de esto para poder, en base a eso, crear un programa, por ejemplo, de facilitación de comunicación efectiva. ¿Ya? Hablar claramente y articuladamente. Lo mismo que decía delante una de las personas que habló, que él hablaba como muy articuladamente para que se pudiera entender. ¿Ya? Es parte de una comunicación efectiva, es parte de darse a entender con las personas mayores. ¿Ya? También ajustar el volumen apropiadamente. No hablarle tan fuerte, ni tampoco hablarle tan despacio, sino que como a un volumen que la persona mayor entienda. Y junto al volumen, también lo que les decía delante, el tono, no muy agudo porque son frecuencias que se van a perder con la edad. Son estas células que escuchan, las que generan el sonido dentro del cerebro, se van perdiendo las que están como más agudas y van quedando las más graves. ¿Ya? También, al momento de hablar con la persona mayor, es necesario reducir el ruido ambiente que pueda generar alguna distracción, ¿ya? Si vamos a hablar de algo más importante, queremos que simplemente nos escuche y sea una conversación fluida, podemos apagar la radio, apagar el televisor o sentarnos en algún lugar que sea más silencioso, ¿ya? Para evitar estos distractores que puedan generar ruido en la conversación. También iniciar la conversación con temas generales, ¿ya? Como el estado del tiempo o lo que la persona haya almorzado, algún tema familiar que le genere como un gancho para poder seguir alguna conversación. Y siempre establecer contacto visual, ¿ya? Por esto les decía que esto me faltó adelante como barrera, la dificultad visual, porque siempre hay que tener contacto visual para saber que nos estamos escuchando y nos estamos entendiendo, ¿ya? Si uno habla mirando para otra parte, puede que no nos escuche porque el sonido se va a ir hacia otra parte y no nos va a leer tampoco, por ejemplo, los labios, que también le puede dar un indicio de lo que uno le quiere comentar. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna experiencia o algo?
¿No? Vamos a pasar a la otra. También, para facilitar la comunicación, evitar los mensajes importantes al principio de la conversación, ¿ya? Porque van a sacar el foco o va a mantener toda la conversación en el mismo tema, ¿ya? Por eso es necesario comenzar con temas que son más cotidianos y después como que dar el mensaje que es más profundo o que uno quiere que gatille otra sensación, ¿ya? Evitar cambiar el tema abruptamente, porque se van a perder, si estamos hablando de una cosa y cambiamos abruptamente el tema, la persona mayor va a quedar ahí como, no terminó uno y ya empezó otro, ¿ya? También emplear ayuda visual, si es que es posible. Si le están hablando, por ejemplo, de una persona, mostrarle la foto de una persona. Si están hablando de algo, no sé, de la tele, tratar de que vea de lo que se está hablando para que pueda entender mejor. Realizar oraciones cortas y preguntas cortas, ¿ya? Dar tiempo adicional para poder contestar. No tratar, por ejemplo, de apurar, porque la persona tiene como enlentecimiento de la velocidad en general de todas las funciones, entonces puede que sí genere una respuesta, pero se demore un poco, ¿ya? Y también dar alternativas y facilitarle, por ejemplo, en tomas de decisiones. Por ejemplo, como ahí dice, ¿quieres té o café? Se le dan las dos opciones y también se quita el tiempo de la espera de que esté pensando cuáles son todas las alternativas, sino que se le da esto o esto. Y ahí se reduce un poco el tiempo de espera por una respuesta y puede decidirse mejor. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, pasamos a la otra. Ya. Temas de conversación. ¿Qué temas serían más propicios, por ejemplo, para poder conversar con personas mayores? Primero tenemos que las temáticas podrían ayudarnos a dar su opinión fácilmente, ¿ya? Son temas que puedan opinar, que los conozcan, que sean familiares. También tenemos temas donde la persona se sienta partícipe y tiene cosas que contar, ¿ya? Alguna vivencia de su niñez, de su juventud, algún hecho histórico, también sería bueno para un tema de conversación. Como les decía adelante, tampoco hay que saltarse de tema en tema, sino que un tema abordarlo hasta que se termine, darle tiempo de que procese el tema y luego pasar a otro tema, ¿ya? Las preguntas sencillas para poder iniciar la conversación serían, ¿cómo está el día de hoy? Por ejemplo, ¿cómo te encuentras hoy? ¿O qué te apetece hacer hoy? ¿Qué te gustaría hacer? Son preguntas cortas, sencillas, que van a favorecer el inicio de la conversación, ¿ya? Y en el deterioro cognitivo, debemos encontrar algunas temáticas que eviten la frustración de la persona mayor, ¿ya? Donde no puedan acceder a la palabra o el momento que quieran, ¿ya? Lo que les decía adelante, darle opciones, ¿ya? Si le cuesta encontrar una palabra o le cuesta definir una cosa o algo, tratar de darle opciones para que no tenga esa frustración de no poder llegar a la palabra que desea decir. ¿Algo que me quieran, alguna experiencia o algo sobre esto? Yo creo, estoy muteada, ¿no? No, se escucha. Yo creo que tiene que ver con conocer la historia de vida de las personas. O sea, qué mejor, porque hay hay, digamos, tres grupos. Están los cuidadores principales, ¿cierto? Que generalmente son las familias. Están los cuidados, que son los que más conocen la historia de vida y los temas de conversación que son más altamente emotivos y movilizadores de las personas mayores. Pero también están los cuidadores que son los cuidadores formales, que se llaman, que son los que se contratan para cuidar o que son voluntarios que cuidan a la persona mayor o que acompañan a la persona mayor, que también tienen que manejar esta información, porque si no se genera como esta diferencia entre el manejo de información de un cuidador principal versus un cuidador formal, que yo sé que en el caso, por ejemplo, de Doris eso no pasa, porque se le transfirió toda la información y por lo tanto maneja la misma temática. Pero también tiene que existir como una historia de vida concreta, como tú decías antes, como estos facilitadores de apoyos concretos y visuales, porque, y eso tiene que construirse antes, no cuando está el problema. Entonces yo creo que por ahí va la experiencia nuestra y que lo hemos conversado también, digamos, pero por ahí va el tema. Pero es importante conocer la historia, el curso de vida,
prepararse con recursos que nos permitan ser usados posteriormente cuando las habilidades comunicativas comiencen a menoscabarse, ¿cierto? Sí. Por ahí va el tema. La señora María Soledad levantó la mano. ¿Marisol? Sí, mira, a mí me pasa que, claro, viendo así el tema para hacerlos partícipes, porque yo, por ejemplo, soy súper conversadora, yo converso bastante, y cuando estoy con mi mamá en las tardes, me siento con ella y conversamos muchísimo, y las mismas cosas, y a cada rato, y lo mismo, y a cada rato, todo el momento. Y yo no le digo, mamá, si eso ya me lo preguntaste, mamá, si eso ya me lo dijiste, sino que le sigo la corriente. Mis hermanos la retan. Pero mamá, si eso ya me lo dijiste. Y yo le digo, corten eso. ¿Cómo hacer entender a estos chicos, que yo le digo son chicos, ya son todos grandes, pero que no deben refutarle a la mamá de que ella les dice, pásame el mantel o pásame eso, y no dice la palabra que es eso. Y mis hermanos le dicen, ¿esto o esto otro? Y yo le digo, no, pues ahí está mal, entonces tú dile, ¿el mantel o el servicio? ¿Qué te pasó, mamá? Entonces, Claro, yo prácticamente le estoy dando clases a ellos y yo sin saber, o sea, yo pienso que yo tengo un don aquí que me dice qué hacer, un don que me manda, me dice, María Soledad, hazlo así, ten paciencia, porque tengo una paciencia enorme. Yo creo que por ahí va la cosa, y a mis hermanos les estoy enseñando cómo tratar a la mamá, porque ellos la retan, para poder hacerlos partícipes, porque ellos están ahí, la mamá está viendo televisión y ellos están sentados mirándola, o están almorzando y están sentados con ella y almuerzan, pero no conversan. En cambio yo estoy conversando, y mi mamá me responde lo mismo, y no importa, digo yo, pero yo la hago compartir. Claro, eso es lo El importante. caso de mi suegra, cuando ya me vengo aquí a mi casa y estoy con ella, a ella, por ejemplo, tiene 91 años, mucho mayor que mi mamá, pero a ella yo no la paro. Es todo lo contrario. Me habla de su historia, de sus añoranzas, con una sola pregunta que yo le hago. Le digo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué quiere hacer hoy? La misma pregunta que le hago a mi mamá. Y ella me dice, no, nada. Fíjate que me estaba acordando de que la fecha de hoy, y igual como todos relatan, hace 30 años atrás, y empieza a contarnos una historia, y también hay que tener paciencia para escuchar. Sí. O sea, yo tengo los dos lados, ¿eh? El yin y el yang, mi suegra y mi mamá. Así que en este tema de los temas de conversación, de comunicación, de convivencia y conversaciones con ella, cuesta a una hacerle entender que ya no importa que me repita mil cosas, y a la otra hacerle entender, o sea, uno entenderle que lo que te quiere comunicar. Sí. Ese es para mí el día a día. Ese es para, yo les digo, ¿y ustedes por qué no me preguntan a mí cómo me siento yo, cómo me encuentro yo? Yo creo Y ahí, yo creo, Marisol, pero, ajá, que tiene que ver con, que lo habíamos conversado. Bueno, yo ajá, conocí a Marisol porque diagnostiqué a su mamá, le hice un informe y está ahí en ese proceso, y conocí a sus hermanos también, que tuvimos una gran reunión porque son muchos hermanos hombres y ella es la mayor. Entonces, y dos chiquillos viven con su madre, Marisol no vive con su madre. El tema es hacerlos partícipes a ellos, porque o si no van a ser súper espectadores del proceso que viene, y la sobrecarga va a ser tuya. Entonces, y tú pasas a ser, y lo habíamos conversado, una cuidadora principal, siempre hemos dicho que hay sentidos comunes en relación a los procesos de intervención. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene dudas a las acciones, pero en este caso estaba claro que tú tenías muy buenas acciones, que tu sentido común, ese don que te decía anda por allá y anda por acá, es el correcto y es el adecuado. Y con una actitud súper positiva también y muy acogedora, paciente, con espacio. Y tu mamá claramente se da contigo, es una conversadora nata. Pero en el caso de tus hermanos, no, porque ellos siguen
siendo los niños de mamá y las formas en que se comunicaban con la mamá. Entonces, ahí hay que incorporarlos en el proceso y hay que sumarlos en el proceso. ¿Ya? Ese es el camino. Pero, porque si no la sobrecarga, porque tú lo estás haciendo muy bien, o si no la sobrecarga en unos meses más, en un año más, o en unos años más, va a ser para ti. Y eso Claro. hay que prevenirlo, porque tus acciones son las adecuadas, pero tú sigues siendo la hermana mayor Ah, de los tres chiquillos. claro. Entonces, como... Son 4 hombres y son yo. cuatro, sí, pues ¿verdad? Que yo siempre contaba 3, son 4 y tú, entonces Claro. como, es complejo, y la relación que ella tenía con ellos. Así que Sí, muy buen trabajo el tuyo, pero hay que cuidarse y hay que prevenir. no, sin duda. Sí. No, pero ahí estoy enseñándoles a ellos a ser mayores y a ella la ven como niñita. No, pues, si no, es esto la mamá, ese es el tema. Exacto. El Sí. tema, yo digo, no, pues ustedes son hijos y tienen que cuidar a la mamá y de esta forma, de esta manera, no retándola, ustedes son hijos. Sí. Todavía ella entiende, no está loca la mamá, le digo yo. Sí, porque es el tema, la pregunta de En la este mamá momento estoy de María en Soledad el me teléfono dice, con una... me dijo, yo quería saber si yo estaba loca. Esa fue la pregunta, pero inicial Claro. al tiro. Ella quería saber si estaba loca. No, no. Marta. Pero está súper bien. Está bien mi mamá, está bien. Dale, Le cariño. voy a Gracias. sumar a las palabras de Marcela. Yo creo que también es importante explicarles el tema de la posible frustración que pueda generar en ella, que por ejemplo no se Retarla. siente frustrada, claro, o retada, que puede generar alguna alteración a nivel psicológico, a nivel psicomotriz, por ejemplo, que le genere de frustración. No va a saber cómo expresarla y puede generar algún síntoma que les complique de repente, o que se enoje, que se ponga a llorar. Entonces, tratar de disminuir la frustración en la señora. Marta pidió la palabra primero y luego Doris. Valesca. Bueno, sí. Bueno, con respecto a lo que estaba conversando recién, no recuerdo su nombre. María Soledad. María Soledad. Sí, hay que ver los tonos en que se habla. Aquí en casa lo que se nos está dificultando es crear una conversación. No podemos crear, o no se da crear una conversación. Él no la sigue, la conversación. Si bien le preguntamos ciertas cosas o tratando de de entablar la conversación, no la sigue. Contesta así con monosílabos o a veces no contesta y está como muy como muy para adentro. Y muy terco cuando quiere algo, quiere como lo que quiere él, Y inclusive con las comidas muchas veces nos pasa que él le conversa con sus amigos imaginarios y se puede quedar sentado horas esperando que ellos le traigan la comida que él quiere. Y en ese sentido, sí se nos está haciendo cada vez más difícil entablar una conversación. Bueno, entendemos que es por esta patología y que va creciendo cada vez más, ¿no? Y también los medicamentos que lo van encerrando más en su mundo. Pero ya no conversa, hace un tiempo atrás conversaba más, inclusive de sus temas, o que hacía proyectos, o inclusive hablaba mucho más esa confabulación de hablar con sus amigos y hablar internamente por algo por un teléfono interno que él tenía. Ahora cada vez menos se hace eso, y sí, se nos está dificultando ese tema.
Quiero contar entre paréntesis que yo viajé unos días, estuve afuera, muy agradecida que se me dio esta oportunidad por muchos motivos, y parecía ser que me contaba mi hijo que digamos así, estaba el día como estable. Y cuando yo hablaba con él en videollamada, si bien él a mí me contestaba ciertas cosas, pero después se alteraba, una cosa así. Cuando vine me dijo hola, hola, como si me hubiera visto un rato antes también. Bueno, yo llegué tarde de noche y a la mañana siguiente, o sea, hola, ¿cómo estás? Pero nada más, nada más. Y sí, las conversaciones se hacen cada vez menos fluidas. Bueno, acá nos imaginamos que es por su patología. Claro. Eso. Sí. Un comentario en relación a lo de Marta, para que no quede ahí en el tintero, Valesca. Bueno, es la progresión del cuadro, por Marta, es eso, ¿ya? Cuando nosotros conocimos, cuando yo conocí con la Vale a tu marido, ya él deambulaba mucho, estaba con las alucinaciones, con las confabulaciones, ¿cierto? Que es parte de los trastornos neuropsiquiátricos y neuroconductuales asociados a la progresión del cuadro. Claro. Ahí la toma de decisiones, o sea, en el fondo, es utilizar lo que lo más probable Valesca vaya a proponer la próxima semana, que tiene que ver con elementos más concretos para poderlos aterrizar. O sea, esta lucha de ustedes de mantenerlo en un hilo de conversación va a ser cada vez más agotador. Entonces la toma de decisión no va por ese lado. La toma de decisión es que él esté calmo, que esté tranquilo y tener elementos que te permitan conectarlos por momentos, no en un continuo, en momentos. Y cada vez esos momentos van a ser menos, pero los ajustes, porque claramente ustedes han sido una familia que han tirado toda la carne en la parrilla en relación a estímulos, ¿cierto? A mantenerlos en conversaciones, en acciones, pero hay momentos en que hay que asumir la progresión del cuadro. Suena súper duro, pero la progresión del cuadro va, y por lo tanto mis acciones tienen que ajustarse a esa progresión, ¿ya? Lamentablemente ese es el proceso, y por eso también es el hecho de ir adaptando más que 24 horas u 8 horas diarias de estar conectados, démosle el espacio que se conecte, que observarlo y traerlo por momentos con elementos que más que nadie ustedes saben que los pueden traer. Objetos, imágenes, un mapa, ¿me entiendes? Algún documento. Y eso lo va a traer y les va a dar el tema de conversar, pero rápidamente se va a ir desconectando, esos tiempos van a ser más breves, pero siempre ustedes van a tener esos recursos para traerlo, ¿ya? Yo sé que es duro, yo sé que tiene que ver con el deseo, con la ilusión de mantenerlo lo más tiempo en un continuo, pero como bien decía Valesca, muchas de nuestras acciones también pueden generar frustración, pueden generar reacción, que con Carolina y Valeria lo hemos tenido más que claro, que eso tiene que ver con el manejo ambiental, con el manejo de los cuidadores y de la familia, porque a veces las acciones, y por eso yo agradezco la propuesta de Valesca en este mini ciclo, porque en el fondo nos lleva a conversar sobre temas tan básicos como la comunicación y la alimentación, que lo vimos antes, digamos, ¿ya? Así que eso quería comentar a lo que plantea Marta, porque tenemos claro que la idea es bajarle también el nivel de intensidad y de agobio que ustedes como familia llevan también. Eso vale, gracias. Gracias. Estaba Doris levantando la mano. Sí, de sumarme a las palabras de Marcela de nuevo. La próxima semana vamos a ver estrategias de intervención y algunos modelos para
Por ejemplo, disminuir estas conductas que se generan por algún estímulo, ¿ya? Como decía usted, el tema de que la escuchaba por teléfono, por videollamada y se alteraba. Entonces tratar de tener estrategias para esos momentos y que no se genere como una alteración mayor. Así que lo vamos a ver la próxima semana. Gracias. La Doris estaba con la mano, no sé, Doris, ¿quieres? Sí. Hola. Hola, Súper hola. a todos. Es lo siguiente en cuanto a lo que ha significado comunicación con ella. En un inicio, hablemos de 9 meses atrás, hasta álbumes de fotos que sacó. Entonces a cada una de las niñas se les decía, trata de conversar sobre el álbum de fotos, bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasa con ella? Su nivel de inteligencia es todavía bastante elevado. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento que dijo, pero si ya lo vimos, o sea, ya basta de eso. Entonces entramos con otra interacción a tratar de hablar de otra cosa. Últimamente, por ejemplo, de los sueños, que ella se sueña cosas. Y sí le escucho, sí me he dado cuenta que con lo que han aparecido estos cuadritos, que hay que ser breve. Yo la verdad que inconscientemente trato de mantener una conversación con ella, pero no, pues si yo me estoy expresando, me está mirando, ¿no? Y después me hace la pregunta inicial. Y ahí me di cuenta que parece que la verborrea fue mucha y ya pues, no va con ella. Pasó sin ir más lejos a la hora de almuerzo ahora. Preguntó algo específico sobre los tsunamis y todo lo que anduvo pasando el fin de semana. Y claro, yo le expliqué como forma normal, hablándole más lento, más pausado. Y volvió al punto cero. Ya hice más corta la frase, fue una frase nomás, que le contesté, ya no una conversa. Y yo me doy cuenta que yo personalmente caigo en eso, como de querer explicarle más cosas. No va así, lo más corto. Y el problema de comunicación con ella es que, al revés de todo lo que he escuchado con María Soledad, con Marta, es como que ella no quisiera hablar. Mantiene cada vez más su lenguaje de señas. El no querer decir ni siquiera las cosas, o sea, hace esto. Y tu madre tiene lenguaje suficiente para hacerlo, o sea, eso tiene que No ver más con la tiene. disposición de... No quiere. ¿Te fijas? Entonces, en más de una oportunidad le digo, yo no te entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Como mi marido está menos en la casa, entonces a Hugo le empieza. Y Hugo le responde en eso y le entrega lo que ella quiere. Entonces a mí me dice, ¿no? Se refiere a mí y dice, con Hugo yo me entiendo. No le voy a dar la cháchara, claro, que él está poco contigo, básicamente a la hora de la alimentación. No quise que siguiera aislada en el almuerzo. Entonces, almuerza con nosotros, ¿no? Para incluirla. Me dan ganas de decirle, claro, con él estás poco, pero conmigo no me hables todo el tiempo en lenguaje C. Bueno, de hecho, con las niñas que están con ella, puro lenguaje de señas. O sea, todo así. Y yo sé que ella puede. Entonces, a lo mejor debo yo bajar las revoluciones y no exigirle si ella no se quiere comunicar, mantenerla, no sé, en silencio, porque en buenas cuentas en la tarde con las niñas, claro, tiene sus actividades que hemos logrado enganchar con ella, pero no quiere hablar. Entonces yo es cosa que me doy la vuelta y empieza. Y no quiere hablar. Entonces yo debo retractarme de eso, debo frenar mi deseo de seguir. Y bueno, está iniciando en estos 2 últimos días cosas como que en la noche se despierta y no sé, tiene el brazo lleno de hormigas,
o prendan la luz, la cama está llena de bichos, cosas así. Entonces, claro, ahí uno empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Es progresión del cuadro de nuevo. Esa palabra, esa frasecita que a mí no me gusta, pero es progresión del cuadro. Y lo otro tiene que ver, que lo más probable Valesca también lo vea, que son las necesidades comunicativas. O sea, nosotros hablamos de necesidades comunicativas básicas y necesidades comunicativas superiores, ¿cierto? Pero dentro de las necesidades comunicativas tiene que existir la necesidad de comunicarse. En una de esas, el hablar para ella puede comunicarse con otras formas que no sean hablar. Y ahí hay que escuchar sus necesidades de comunicación, no imponer lo que nosotros queremos que ella sea. Y ahí hay que escuchar, yo creo que ahí tanto la Vale como, bueno, la Vale vamos a mandarle mucha energía porque da su examen de grado el viernes, así que está de semana libre, así que toda energía para el viernes para la Vale. Bueno, si estuviera la Vale y la Carolina, bueno, la Carolina está aquí, en el fondo los psicólogos hablan mucho de escuchar las narrativas y uno se tiene que no escuchar al otro, tiene que empezar a escucharse uno. Y tú lo dijiste clarísimo. Yo parece que estoy demasiado hablando mucho con ella, en una de esas si me regulo, ¿me entiendes? Y tienen que ver con escucharse uno, pero dependiendo de las necesidades que tiene el otro, que está más vulnerable que nosotros. Así que, pero hay distintas acciones, Doris, pero es importante plantearse. Es como decir, esto podría ser de esta forma. Yo creo que acá van a quedar muchas preguntas, pero la idea es esa, para que luego en la próxima sesión se puedan poder desarrollar las respuestas. Y lo más probable es que ustedes mismos desarrollen esas respuestas. Es lo más probable, porque tiene que ver con el sentido común. O si no, no estarían acá, si no tuvieran la curiosidad. Ya, sorry, Vale, voy a callar yo, no voy a hablar más. Súper buena, un buen complemento. Sí, pues como también lo que decía recién, hay que igual ver el tema de las necesidades personales de la señora. No recuerdo cómo se llama. ¡A Chelita! Ella. Sí, me acuerdo que estuve en alguna sesión con ella al comienzo, con la señora Doris. Sí, hay que ver sus necesidades, quizás a ella le acomoda ese tipo de comunicación, pero se está comunicando igual, está dando a entender igual lo que necesita, lo que quiere, y tal vez no verbalmente, pero utiliza, yo no sé los gestos que hizo, porque yo no veo las cámaras, pero está haciendo como lenguaje de señas, algo así. Como deícticos principalmente y gestos como descriptivos. Ya, ok. Sí, entonces igual para ella es una forma de comunicación y se está dando a entender igual. Entonces tal vez, claro, bajar un poco las expectativas y tratar de acompañarla en lo que ella está haciendo en este momento, que sería como individualmente, ella lo está haciendo así y ella lo quiere hacer así, quiere comunicarse de esa manera. Pasamos a la segunda actividad, que esta misma como lista de alteraciones que hicimos delante, ahora vamos a hacer una lista sobre temas relevantes para nuestras personas mayores, las que tenemos cercanas, a quienes cuidamos, o algún familiar que sea persona mayor. ¿Qué temas nosotros pensamos que podrían ser relevantes para poder conversar y poder tocar? Por ejemplo, no sé, si la persona pertenece a alguna religión en específico, hablar de la religión, leer la Biblia, por ejemplo, algunas religiones que leen harto la Biblia, los rezos, las oraciones, o por ejemplo, si la persona es dueña de casa, hacer algún recetario de cocina con las recetas que hacía en su juventud, en su vida adulta, tratar de mantener activo de esa manera, según sus gustos personales y según las actividades que hacían en su vida anterior. Entonces la idea ahora es esa, hacer una lista de temas. Entonces en caso de que tengamos alguna dificultad comunicativa, veamos nuestra lista de temas y sepamos de qué podemos hablar, según nosotros, ¿ya? Vamos a dar unos minutitos también ahora, unos 4 o 3 minutitos para hacer una lista de temas posibles, enfocados en la persona mayor que estemos pensando, no en general, sino que hacia una persona mayor en específico.
¿Quién tiene un reloj? Se escucha el tac, tac. Creo que es el mío. Falta que salga un cucú, cucú. Sí, aquí suena fuerte. Sí, está muy fuerte. Y yo dije, está súper concentrada y yo me concentro con el tac, tac. Oye, damos la bienvenida a la señora María Bailó, y no la había visto que estaba conectada, señora María, tanto tiempo. Un gusto de tenerla por acá. Así que, qué bueno. El problema es que yo no sé conectarme, así que ahora llegó un salvavidas que me pudo conectar. Bueno, De lo contrario no habría podido. Bueno, pero para eso están esos ángeles, así. Y de a poquito que le dejen el instructivo y usted se conecta después, poco a poco. Nunca es tarde. Apareció la perdida de María Fernanda, ella me salvó para poder Oh, conectarme. dele cariños a su nieta. Así que me alegro tenerla acá, que esté acá con nosotros. Ya, gracias. Acá estoy escuchando todas las versiones. Qué bueno, me alegro. La señora Marta levantó la mano, Valesca. Sí, Que tú no ves eso, ¿cierto? no veo, no veo quién levanta la mano. Ya, señora Marta. Ay, ahora. Ahora. Sí, ahora sí. Levanté muy rápido la mano porque como que me afectó. Parece que hoy estoy sensible, porque hoy por hoy se nos hace cada vez más difícil. Semana a semana hay más deterioro, porque si bien hace una semana atrás podíamos hablar sobre los temas de él, sobre sus proyectos o sobre cosas que él hablaba, hoy tampoco. Es preguntarle si le gustó algo y dice que sí o que no. No puedo desarrollar el tema. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, lo que más hacía es mostrarle fotos, que en realidad yo como los tengo a todos geográficamente separados, entonces tengo muchas fotos en casa. Y antes, por ejemplo, le mostraba y preguntándole quién era quién, y hoy ya no, eso tampoco. De repente los chicos me mandan fotos, se las muestro y no se acuerda ni quiénes son. Sí. Hoy por hoy es muy difícil hacer un tema. A veces, por ejemplo, nos reímos porque, bueno, la mayoría de ustedes son de Iquique, ¿no? Y conocen a Marrasquino, Sí. a los helados Marrasquino. Entonces a él le gusta ir allá, le gusta un helado específico. Y él es cliente VIP ahí. Las chicas ya saben, le dan directamente. Y bueno, y ayer mi hijo compró Savory, una caja de, no me acuerdo si era Savory o qué otro tema. Y él identificó enseguida que no era el helado que a él le gustaba. Dijo, pero este no es el que a mí me gusta. No es de allá. ¿De allá de dónde? De donde nosotros vamos. No le salía el nombre. Pero para esas cosas, digamos, puntuales, pero no como para desarrollar temas. Pero ahí usted misma está dando la respuesta, pues señora Marta, usted misma se está dando la respuesta, porque en esta actividad que propone Valesca, la lista no es de temas, sino que es la lista de estímulos que permiten traer a su esposo, ¿cierto? Y esas, y sugerencias, yo me acuerdo hace poquito con una familia
yo les pedí lo mismo que usted contaba con fotos actualizadas de la familia. Mi paciente no estuvo ni ahí, ni enganchó, ni se motivó con las fotos nuevas. Pero encontramos unas cajas, que eran unas cajas de los recuerdos de viajes que había hecho a distintos lados, de la casa de su infancia, porque ella vivía en Lebu, para el terremoto de Lebu y de Valdivia, o sea, vivió todo eso y la casa de ella se terremoteó. Y ella vio las fotos y se enganchó. Por lo tanto, las fotos que usted tiene que irse a los recuerdos remotos para engancharlo, en el fondo. Y usted misma va a ir identificando estímulos que se van a ir quedando con él. No estímulos que, de nuevo volvemos a lo que planteábamos con Doris, no de lo que usted quiere y desea y tiene la ilusión de permanecer, sino los recuerdos que permiten que él esté en calma. Porque finalmente lo que nosotros queremos, todos, y ustedes más, no es estar en calma ustedes, porque en el fondo lo que ustedes quieren es que él esté en calma. Y es lo que Carolina siempre habla, del bienestar de la persona, que él esté bien y que puedes estar conversando con sus amigos imaginarios, puedes estar haciendo planes, pero mientras él se sienta bien, eso es lo importante. Así que la respuesta las van a ir dando poco a poco y usted misma la va a ir dando, ¿ya? Y este ejercicio que plantea es eso, usted lo mencionó, el famoso helado del marrasquino, ese helado específico, le aseguro que él, inclusive en la progresión de este cuadro, él va a seguir reconociendo ese helado. Incluso una buena actividad es el que su hijo se haya equivocado y haya llevado otro helado. Porque lo más probable es que si no lo hubiese llevado, él se lo hubiese quedado tranquilo en su mundo. Pero como le llevaron otro, él reaccionó inmediatamente y ahí se produce lo que nosotros llamamos una activación, ¿ya? Pero ese juego, ustedes son los que tienen las respuestas. Pero primero hay que sacarse ese peso de la pena, del soltar esta imagen que usted tiene de su marido de tantos años, ¿ya? Tiene que ir soltando esa imagen, porque él va a seguir siendo su marido, pero lo va a recuperar en los momentos aquellos de cuando ustedes se conocieron adolescentes en Israel, pues, ¿ya? Ahí ese van a ser los temas de mayor conversación. Eso. Ok, gracias. Valesca. Dígame. ¿Sí? Bien, mira. ¿Avanzamos o dejo más tiempo para la lista? Yo agregaría como que en las listas, es como también lo planteó Marta, que la lista no es solamente como el tema, no es el tópico, sino que como estímulos que nos permitan traer Sí. a esta persona a la conexión, a la activación. Una consulta, disculpa que no levanté la manito. Dígame. Una consulta referente a estas listas, ¿las vamos a trabajar ahora? Son para que las tengan, para que puedan como acudir a ellas en caso de necesitar, por ejemplo, el tema de las alteraciones que veían, poder como trabajar a tiempo. Y en esto que tengan la lista, los estímulos, los temas, cuando necesiten, por ejemplo, sacar un tema nuevo o quieran hacer una actividad. Ya. Más que nada ustedes. Perfecto. No, ya estamos bien, yo ya estoy bien con la lista. Yo te sugeriría, María Soledad, que le digas, hagas la misma actividad con tu hermano. Y después eso mismo estoy pensando yo. Y después crucen las listas, se van a sorprender. Sí, se van a eso mismo estaba pensando. Me voy a volver Valesca con ellos. Ay, muchas gracias. Vale. ¿Avanzamos entonces? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, quiero que me digan de manera personal, ¿qué ven ustedes en esta foto? ¿Un hombre? ¿Ya? Un hombre de aspecto mayor, por sus canas. ¿Ya? Sí. Lo veo ausente.
¿Ya? ¿Quién más me quiere decir qué ve en esta foto? Tiene a lo mejor algo descuidado su aspecto de presentación, puede ser. ¿Ya? Debe haber sido un lolo taquilla, fumador, porque los bigotes se le Están vende el amarillos. color de los Ah, fumadores. Un lolo taquilla, que ahora y por el corte de cabello ya es adulto, mayor, qué sé yo, pero sigue creyéndose lolo. yo cuando vi la imagen, yo aparte de decir hombre, yo iba a decir vivo, pero vivo no de lo lógicamente vivo, sino que vivo, que alguien que está como decía María Soledad, como viviendo. Su vida. Ya. ¿Alguien más que quiera decir qué ve en la imagen? ¿No? Bueno, aparte del entorno que está en un área donde hay verdes, árboles, matorrales, Sí. debe ser primavera-verano, porque no está muy abrigado, se ve una estación muy agradable en su entorno, y que es una foto de un cuadro, me da la impresión. Más que podemos ver, yo puedo ver que está con su vista perdida, quizás. Sí. O puede estar hablando con Más, él y lo está mirando. Ah, Yo también, así lo veo. Puede estar Como hablando que con tiene su alguien. vista, pero como que está en otro mundo. Está mirando, pero a la vez no sé qué es lo que mira. Ausente. Ujú. Sí. Mira, es una actividad similar a esta, con otra foto, pero algo muy similar me hicieron a mí una vez. Y lo principal en esta foto es ver a la persona como persona, ¿ya? Por ejemplo, Marcela dijo, es un hombre, ¿ya? Persona mayor, ¿ya? Lo principal es eso. Si uno reconoce como la identidad de cada persona, por ejemplo, se va a fijar en qué es persona, en qué es un hombre, qué es un adulto mayor. Quizás no tanto en otros como aspectos más, por ejemplo, del pelo largo, de la barba, de las arruguitas, por ejemplo. Ya eso sería como algo netamente, ¿cómo se le dice? Como ponerle sentido como a la vejez, ¿ya? En cambio, si uno dice, ¿es una persona mayor? Es una persona mayor. Entonces, ese es el tema de ver a las personas mayores como sujetos de derecho, ¿ya? Como sujetos que tienen identidad propia, que por ejemplo, él puede estar con el pelo largo porque simplemente le gusta estar con el pelo largo. Puede tener barba porque a él le gusta estar con barba, ¿ya? Y bueno, desde que se hizo la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, en el 2015, que Chile se unió a esta convención, creo que en 2017, han habido cambios en cuanto a conceptos, ya conceptos que estaban escritos en las políticas públicas de las personas mayores y que luego de unirse a esta Convención Interamericana se han ido reformando, ¿ya? Entonces Chile se ratificó este acuerdo en 2017, si no me equivoco, porque la convención es 2015, Sí. y adoptó ciertas terminologías asociadas a conceptos teóricos, ¿ya? Y enfoques como el de género y el de curso de vida. Creo que esto lo vamos a ver la próxima semana con mayor detención, ¿ya? ¿Qué objetivos tuvo este cambio en algunos conceptos? Por ejemplo, proporcionar expresiones adecuadas para referirse a las personas mayores, ¿ya? También se disminuyó el estigma asociado a la vejez y el envejecimiento. Se da a conocer que las personas mayores un nivel de bienestar subjetivo en la última etapa de su vida. No para todas, por ejemplo, la vejez es algo malo. También se trata de quitar un poco los adjetivos relacionados con sufrimiento y padecimiento de quienes viven con enfermedades como demencia y se encuentran en cuidados paliativos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunos conceptos que cambiaron? Por ejemplo, en cuanto a la edad, se trata de no decirle viejito, anciano, abuelo o tata, ¿ya? Sino que persona mayor, adulto mayor, ¿ya? En cuanto a los diagnósticos, se eliminó el tema de demencia senil, senilidad, deterioro psicoorgánico. ¿Por qué? Porque al decir demencia senil, el tema senil quiere decir como que es algo propio del envejecimiento, y no todas las personas mayores tienen demencia,
¿ya? Entonces como que se le estaba dando una enfermedad propia en la edad que no era. Por eso ahora se llama demencia, trastorno neurocognitivo mayor. En cuanto a funcionalidad, y aún se sigue llamando postrado de repente, pero el nuevo término es una persona dependiente, con dependencia. Hay muchos grados de dependencia según la escala que se evalúe, pero la palabra postrado se trata de ya no utilizar tanto, porque postrado es una persona que está en una cama de brazos cruzados como estilo fetal. Y las personas, aunque estén en cama, igual se siguen moviendo, ya no están postrados completamente, por eso hubo este cambio de término que ya no es postrado, sino que es dependiente. O dismóvil, que también es un término nuevo que se está utilizando, que no se mueven de la cama, pero igual se siguen moviendo dentro de la cama. Entonces, dismovilidad. En cuanto a las conductas, se trata de disminuir, por ejemplo, calificaciones sobre conductas, por ejemplo, agresivo, inquieto, difícil, sino que ahora se nombra como cambios de comportamiento, alguna expresión de la necesidad insatisfecha, y son síntomas psicológicos y conductuales, que eso lo vamos a ver la próxima semana, cómo disminuir estos síntomas psicológicos y conductuales, ¿ya? Entonces ya no se dice como que está difícil, que está porfiado, que está mañoso, sino que se trata de decir que tiene cambios en el comportamiento por alguna necesidad que no está satisfecha. En cuanto a salud, se trata de eliminar el término paciente, ya se trata de utilizar ahora usuario o beneficiario. Y en cuanto a, bueno, eran varios temas, yo elegí algunos más relevantes solamente. En cuanto a salud bucal, se trata de eliminar el tema de placa dental, ya, sino que es una prótesis dental removible que puede ser total o parcial, superior o inferior, ¿ya? Ahí tuve problemas de escritura, pero se nota. Eso. Entonces, estos son los términos que se han ido cambiando poco a poco luego de que Chile se uniera a esta Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. La próxima semana voy a ahondar mucho más en el tema, pero igual quería tratar de ponerles un adelanto en esta presentación. Y eso. No sé si quieren comentar algo, igual hemos comentado harto durante la presentación. Yo creo que es tan importante que cuando tú me planteaste poner el tema de los derechos de las personas mayores, y yo dije, que no lo entendía, y después lo entendí hoy día cuando lo planteaste, digamos, cuando mandaste el resumen, que tenía que ver con eso, o sea, las personas es lo que estamos trabajando, lo que hemos dicho con las progresiones de los cuadros de las demencias que padecen sus esposos o sus padres, ¿cierto? Esas personas son personas mayores, y esas personas mayores tienen derechos, como también ustedes tienen derechos por ser personas mayores. No Ana María Soledad, pero no está dentro del rango, ¿no? pero tienen, la mayoría de los cuidadores son personas mayores y también tienen los mismos derechos. Y tienen los mismos derechos que los cuidados, ¿cierto? Que los usuarios, que los beneficiarios, ¿cierto? Pero el visibilizar esta carta de derechos, que yo creo que Chile, yo siempre lo planteo, y se lo he planteado a la Doris, ha sido parte de esos talleres que yo he dicho, o sea, Chile la embarró, o sea, la embarró, qué bueno que la haya embarrado, pero la embarró porque se metió en la pata de los caballos, porque tiene que garantizar esos derechos. El tema es que las personas mayores tienen que saber que tienen derechos. Yo he comentado más de alguna vez que por lo menos yo conozco 2 casos que demandaron al Estado de Chile, principalmente por accesibilidad de salud, porque no garantizaron lo que estaba Chile adscrito a esta Carta de Derechos, de los derechos de las personas mayores. Así que Chile se adscribió, y uno de los pocos países latinoamericanos que está adscrito a esta carta. Por lo tanto, hay derechos que tienen que estar garantizados, y independientes del tema de la comunicación, porque al ver a una persona vulnerable ajustamos nuestro léxico y nuestro vocabulario, y es lo que tiene que ver con estas precisiones que hizo Valesca, que están descritas en los derechos, en esta Carta de Derechos, ¿ya? Y también reconocer
que nuestras personas mayores, aunque estén con una dependencia mayor, aunque estén con una progresión de un cuadro de demencia muy avanzado, en una etapa muy avanzada, siguen teniendo los mismos derechos. Y eso hay que tenerlos claros. Cuando María Soledad planteaba que trataba de que sus hermanos no vieran a su mamá como una niña, ¿cierto? No es que una niña, sigue siendo una persona mayor que es su madre y que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona mayor. Y yo creo que cuando vemos y cambiamos esa mirada, la comunicación, las formas de relacionarnos con los profesionales que ven a nuestros padres es distinta. Yo he tenido serias discusiones con el médico, que yo sé que también ve a muchos de sus padres y de sus familiares que están acá, porque primero se dirigía a mí muchas veces y no se dirigía a mis padres, ni a mi madre ni a mi padre, y me daba las indicaciones a mí. Yo opté casi llegar así. Yo iba, pero iba ciega, sorda y muda. No hablaba. Y le hacía, igual que tu mamá, con los gestos, Dori, yo le hacía así. Y no hablaba. Y tuvo que entender que mi mamá, con 95 años, bueno, que era más joven en esa época cuando ya empezamos la pelea, esa mujer que estaba ahí entendía que estaba en plenas capacidades y aunque no tuviera las capacidades, él tenía que dirigirse a ella por respeto, por dignidad, por su derecho. Así que, aunque yo fuera la hija responsable, ella, y yo hacía así, y yo tenía que explicarle a mi mamá, porque si no, estaba faltando los derechos de mi madre. Así que yo creo que en la medida que nosotros manejemos esa información, claramente el trato digno que nosotros como fundación damos esa batalla, se garantice y se respete. Eso. Por eso igual los quise incluir y la próxima semana quiero mostrarles como un pequeño resumen de estos derechos que están en esta Convención Interamericana, para que los manejemos. Porque una vez manejándolos, claro, como decía Marcela, uno sabe en qué momento se vulneran estos derechos y puede presentar alguna acción legal o solicitar lo que se le está negando. Sí, sí. La información es poder. María Soledad, tú levantaste la mano. Sí, mire, quería justamente preguntarle cuál era esa carta de derechos, que lo vi, pero no lo escribí, Aquí, a la cual Chile se adjudicó. No sé si está proyectando, pero esto se llama Sí. Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Esa es. Ya. Las encuentras en las redes y el documento está entero. Sí. Ya. Sí, y en esto se Derecho de las personas adultos mayores. es una convención interamericana. En esto se basan muchas políticas públicas nuevas, muchos cambios que han hecho hacia la población mayor se han hecho en base a esta convención. Sí. Perfecto, ya. Y fue el 2017, 2015. 2015 y Chile se adscribió, creo que finalmente el 2017, sí, pero el proceso empezó casi inmediatamente de aparecía esta convención, esta carta. Sí. Perfecto. En realidad esto está muy bien, y yo quería aclarar sobre el efecto de la apreciación que tuvimos y que hablábamos sobre la foto que nos mostró del señor, que nosotros lamentablemente generalmente utilizamos nuestro juicio y levantamos un prejuicio sobre las personas que vemos. Entonces, o vamos caminando, qué sé yo, y hay una persona sentada, y adulto mayor, sentado, así cabizbajo, algo haraposo, qué sé yo, y generalmente se dice un indigente, o se le dice, una persona que anda perdida. Y generalmente se llegan a levantar prejuicios sobre esa persona. Cuando yo siempre digo, y quién sabe si de repente es un adulto mayor que está extraviado y no sabe cómo llegar a su casa. Sí. Y ahí sale mi super Sole adentro y me acerco y pregunto, señor, ¿necesita algo? Y me mandan a la punta del cerro y digo, ya, no necesitaba nada, muchas gracias, ahí me voy. Pero me queda esa sensación de que algo pude
en algo podría haber ayudado si me decía, sí, estoy extraviado, o quién soy, dígame en qué le puedo ayudar, porque yo me pongo en el lugar. Ya, Pero generalmente hoy la sociedad ya. está muy, ¿El auto está lamentablemente, afuera? está en otra, no ayudan. Sí. Bueno, eso es una de las tantas batallas de la convención. En el fondo es derribar estereotipos, borrar estigmas en relación a las temáticas de envejecer, de la vejez, en cierta forma. Y para Lo eso... principal es que no por ser un grupo de personas mayores, por ejemplo, van a perder su derecho a decidir cosas, van a perder su derecho, no sé, a insertarse, por ejemplo, en la sociedad, sino que cada uno, a pesar de tener muchos años, igual puede seguir siendo activo en la sociedad, y eso es lo que se quiere como crear conciencia en la población. ¿Le dijiste? Sí. Ya, Doris, levantaste la manito, Doris. Sí. Esta vez sí que voy a hacer bien cortito. Dos cosas. Una, lamentablemente me tengo que retirar, ¿ya? Que Hugo me pidió que le hiciera un favor, lo vamos a hacer y vamos a aprovechar de sacar a mi mamá a dar una vuelta. Segundo, y con todo el respeto que se merecen como profesionales ustedes, que las admiro, y tú lo sabes, Marcelita, porque me conoce hace muchos años. ¿Sabes qué? Creo que por llamarle a mi madre Abu y a mi padre cuando estaba en vida Tata, no les estoy faltando el respeto. No. Es una, independiente de que hayan convenciones donde traten A, B, C y D tema, te digo, en mi familia, por el lado tanto de mi madre como de mi padre, a mi madre le decimos Abu. ¿Hace cuántos años, Hugo? 30 años, 35, y todos sentimos, y lo hacemos, no, te digo, más. 40 y tantos que le da Javier. La edad Javier, tienes razón, 40 y tantos años. Y que fue él, el primer nieto que le puso Abu, pero con todo el respeto y cariño, ¿te fijas? Sí. O sea, No si tiene que alguien ver- nos parara por haberle dicho Abu o haberle dicho Tata a mi padre, te digo, o sea, No, pues no Mira, tiene, es una pena tan grande de que sea así. no pero tiene que ver con todo eso. el respeto del mundo. No, ¿Ah? eso más Así que nada, eso. lo suyo es un ambiente familiar, es un Sí. término familiar que se está usando y que eso igual está bien. Pero, por ejemplo, que usted vaya al doctor y que el doctor le diga abuelita, eso es lo que se quiere sacar. Pero ustedes dentro de su ambiente familiar está bien que tengan esos conceptos, que tengan sobrenombres cariñosos. Ya eso no Tienen que ver más con visiones y lenguaje a nivel social. Es eso, no con ambientes familiares, es a nivel social. El que está aquí, Hugo. Sí, lo veo asomado, lo veo presionando que se quiere ir. Así que vaya nomás. Sí, no, ya. Ahí, Mira, ahí. lo que pasa es que estaba escuchando yo, llegué hace poquito, estaba escuchando yo. Ajá. La verdad es que hay muchas cosas que personalmente no me cuadran a mí. A mí muchas veces me han dicho, oiga, tatita, yo feliz. Yo no me siento menoscabado ni menospreciado porque me digan tatita o me digan abuelito. Al contrario, creo que las canas no me las gané jugando a la payaya. Y yo soy feliz que me digan tatita, porque eso significa que tengo más canas y más conocimientos que el resto. Sí. Esa es la verdad. Sí, pero eso tiene que ver con... Que me lo diga el doctor, que me lo diga cualquier persona afuera. Sí, pero eso tiene que ver con que usted es una persona mayor que está empoderada y lo tiene claro, ¿me entiende? Y se valida. Esto tiene que ver más con un constructo social, por eso le decíamos que no tiene que ver con los ambientes concretos familiares, las percepciones personales, tiene que ver con el constructo social. Cuando se quiere sacar el estigma del mundo, no de la visión que nosotros tenemos del envejecer, sino que de la visión del mundo que tiene de las personas mayores, que es bastante negativo, porque bueno, ¿para qué estamos con cosas si la visión del mundo, de las sociedades actuales, en relación a las personas envejecidas, es que en algún momento yo me acuerdo que estaba en una conferencia con Estados Unidos y yo dije que en Latinoamérica era un bien de desecho las personas mayores. Y en realidad eso es. Y no le estoy hablando de casos específicos, sino que estoy hablando de las vejeces en general. En Latinoamérica
se ve a las personas mayores como un material de desecho. No trabajan, no se les deja trabajar, no se les permite continuar el trabajo si ellos deciden trabajar, porque están las leyes sociales que los protegen, pero está bien, pero tengo la libertad de seguir y de seguir que sean que me den el valor que tengo, el mismo valor que se da a usted porque le dicen tatita, porque tiene canas, porque es mayor y porque tiene experiencia, ¿me entiende? Sino que lo que se está peleando no es, la convención tiene que ver con los estigmas, y los estigmas se dan en el lenguaje. Yo también no comparto muchas de las cosas inclusivas del lenguaje, estoy totalmente de acuerdo con muchas personas. Pero, parece que por ahí va la cosa. Por ahí va el sí, tema. Ahí lo entiendo, Pero, sí, por ahí va la cosa. Pero sí. lo que se trata es derribar la visión negativa que se tiene a nivel social del envejecer. ¿Por qué? Porque si no le damos el valor ni el valor que corresponde, no se pueden hacer decisiones políticas públicas en relación a cuidar y a garantizar que sigan, porque vamos a vivir cada vez más. Y por lo tanto, tenemos que tener una estructura social y política que nos permita vivir en mejor calidad y tener las atenciones de salud que se corresponden. Y eso tiene que ver con la Convención de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Ahí sí que tienes toda la razón. Sí. Y Eso, sí, estamos totalmente de acuerdo porque lamentablemente después de los 60, en la parte laboral, somos desechos. Y correcto. sí, es así, es verdad. O sea, pero en la parte del trato... ¿A quién no le gustaría seguir trabajando quizás 4 horas semanales, o sea, 4 horas, media jornada, o tener una jornada reducida, o tener la posibilidad de trabajar por horas, de tributar, si nadie dice que no vamos a tener la carga, pero de seguir trabajando? Y eso... Oye, nosotros estamos al borde de los 70 y seguimos dándole al tarro, o sea, por decirlo de esa manera. Y aquí estamos, ¿te fijas? Dándole. Vayan a pasear a la Chelita. Ya. Sí, aprovechamos de hacer una misión y la vamos a sacar a la ABU, como le decimos nosotros. Bueno. Mil besitos. Yo le he dicho ABU toda la vida, po. Yo nunca le he dicho suegra ni señora Chela. ABU, para mí siempre ha sido ABU. Qué bueno. Chao, bien. Chao, y gracias, en todo caso, súper, súper, súper útil. Así que ustedes saben. Marta, Ya. Besitos, besitos. Y cuídense todos, gracias. Ya. Valesca, cedemos. Sí, Valesca, chao y gracias, estuvo muy bueno, muy Gracias, bueno. muchas gracias por asistir. Y eso sería todo. Eso sería todo. Muchas gracias, muy entretenido. Se pasó 1 hora y algo más. 4, 5. Se pasó muy bien. Gracias, María gracias. Soledad, bienvenida. Así que estás Nos invitada a vemos. todo lo que se haga. ¿Ya? Muy amable. Muy agradecida por la invitación. Nos vemos. Sí, Nos son muy vemos. útiles. Gracias. Muchas gracias a todas. Siempre digo, la experiencia de cada una es válida, Sí. es válida, es una enseñanza, cómo ver las cosas diferentes también. Muchas gracias a todas. Chao, señora Marta, ánimo. Besito, cuídese. Chao.